Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a presentar mi ECO de noviembre. Como primer punto tenemos que conocer las impresiones clínicas de nuestro caso. Pues se trata de un caso sobre colestasis por citomegalovirus. El paciente actualmente presenta DPC, que es desnutrición proteica calórica, con una neutropenia medicamentosa. Bueno, entonces hablando un poco sobre el citomegalovirus, tenemos que la transmisión va a ser de madre a feto y puede ocurrir durante la gestación, durante el parto o ya sea después del parto. El citomegalovirus es una de las infecciones virales neonatales más frecuentes y también va a producir una infección congénita en los países desarrollados. La infección materna por citomegalovirus se va a caracterizar porque la primoinfección puede ser asintomática, aunque aparece un cuadro pseudogripal. Por eso debemos realizar una detallada examen clínico con su historia clínica para poder diagnosticar este tipo de enfermedad. La seroconversión es el método de diagnóstico más fiable. También tenemos que una IgG positiva con IgM negativo es lo más frecuente en ese tipo de infección neonatal. Y pues también si se determina en el primer trimestre no se requieren más controles y el riesgo de adquirir la infección disminuye con las medidas higiénicas adecuadas por parte de la madre y la principal fuente de contagio son niños de 3 años. La infección neonatal se da por un diagnóstico dentro de las segunda semana de vida. Luego se realiza un diagnóstico en donde se aísla el virus mediante la detección de PCR en orina, sangre, saliva o ya sea líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de PCR nos referimos a la reacción en cadena polimerasa. Luego de esto nos toca observar la detección del virus en orina mediante el cultivo de Shell, que es específico para esta enfermedad y es el método más usado. Posteriormente encontramos la infección sintomática, donde el cuadro clínico prevalece la hepatosplenomegalia, la ictericia, el exantema petequial y afectación al sistema nervioso central. La afectación del sistema nervioso central va a aparecer como con microcefalia, convulsiones, hipotonía, letargia y alteraciones en las pruebas de imagen. Posteriormente también se debe realizar o se recomienda hacer un cribado sistemático en los pacientes prematuros, donde estos pues se encuentran menor a 32 semanas y con bajo peso al nacer, que es igual a 1500 gramos. Posteriormente, las secuelas son más frecuentes en niños sintomáticos a nacer y la principal secuela que encontramos en estos pacientes es la sordera neurosensorial. En el paciente sintomático podemos encontrar unas lesiones muy características por citomegalovirus, donde encontramos las lesiones de muffin de arándanos, que son como estas manchas moradas que aparecen de forma generalizada en todo el cuerpo. Luego encontramos en los pacientes asintomáticos microcefalia y en las pruebas de imagen como en las tomografías cerebrales encontramos calcificaciones periventriculares, que son estas manchas blancas. El diagnóstico de citomegalovirus en el ámbito prenatal, realizamos una amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación. El feto empieza a excretar virus por orina entre la semana 19 a la 20. El mejor método es la reacción en cadena polimerasa de líquido amniótico y las infecciones durante el primer trimestre son más graves. En el ambiente postnatal tenemos que hay que realizar una exploración completa. Debemos realizar exámenes de sangre como un hemograma, una PCR y la PFH, que son pruebas de función hepática, porque estos pacientes presentan alteración a nivel hepático, por ende, pues en nuestro caso tenemos un paciente con colestasis. En la virología realizamos serología de citomegalovirus, PCR cuantitativa en orina y sangre, cultivo en líquido medio y secreción vaginal, y en recién nacidos lavado broncoalveolar, al igual que en líquido cefalorraquídeo y ACAS.
La radiografía de tórax y abdomen también es importante para el diagnóstico en la parte postnatal y debemos realizar un ultrasonido de abdomen para identificar si no tiene alteración a nivel hepático en alguna parte del abdomen. Existe un test que se conoce como prueba de avidez que se le realiza a las madres. Pues el citomegalovirus se caracteriza también porque la infección materna suele ser asintomática o puede confundirse con un cuadro gripal. El diagnóstico normalmente lo debemos realizar mediante técnicas de ELISA, donde vamos a determinar los anticuerpos IgG e IgM. El IgM, anticuerpos citomegalovirus, es un buen indicador de infección reciente. Sin embargo, pues este tiene muchas controversias, ya que resulta de varios falsos positivos. Entonces, por ende, podemos realizar otro test que es la avidez de la IgG anticetomegalovirus, que es la prueba que va a ser más fiable para el diagnóstico de esta enfermedad. Aquí encontramos dos resultados: la avidez baja, que cuando esta se encuentra el test con una avidez baja, nos va a indicar que los anticuerpos se han producido por una infección reciente primaria. Mientras si obtenemos una avidez alta, nos va a indicar que los anticuerpos producidos van a ser por una infección tardía. El tratamiento que utilizamos en este caso para nuestro paciente es el ganciclovir y el vanganciclovir, que son de los que vamos a hablar. Pues el ganciclovir nos permite la desaparición del virus en sangre y orina y se relaciona con mejor pronóstico. Se recomienda para prevenir normalmente la hipoxia progresiva y alteraciones en el neurodesarrollo y está indicado en neonatos con enfermedad órgano específica. El vanciclovir pues nos ayuda a inhibir la replicación viral de forma prolongada. Se da un tratamiento durante 6 semanas y se recomienda en lactantes asintomáticos que desarrollen hipoacusia. En nuestro caso, pues tenemos un paciente que va de 4 meses de vida que nació por parto autóxico simple, que sin complicaciones. De acuerdo a la historia de la enfermedad, pues la mamá refiere que se le realizaron pruebas de bilirubinas, donde resultaron aumentadas, bilirubinas expensas de la directa. Se realizó un ultrasonido abdominal donde se descartó cualquier proceso hepático. Sin embargo, en las pruebas de TORCH resultó positivo para citomegalovirus tanto en la madre como en el neonato. Por ende, pues se realiza un plan con cobertura antibiótica con vanciclovir y se va a referir también al departamento de oftalmología para descartar cualquier otra anomalía ocular y así posteriormente valorar su egreso. Muchas gracias.